Buenas y grandes noches aquí desde la capital una vez más. Miércoles, ¿cuánto de octubre? ¿3 de octubre? Eh, Cuatro, cuatro. 4 de Estamos a octubre. cuatro. Después de, que podría llamar un accidentado capítulo perdido, porque efectivamente ese capítulo se perdió. Chan. Estamos aquí en los 10 de octubre, le habla PH de algún punto de la calurosa ciudad de Santiago a esta altura, que hace bastante calor, hay que decirlo. Esperando los resultados de la elección de Estados Unidos, que están infartantes, pero ya hay, al parecer, claras señales de ¿cómo se llama? De Fraude. fraude electoral. Sí, En Minnesota, si no me equivoco, el estado que se están peleando. sí. No, Minnesota. bueno, perdón, en el estado de Minnesota, que al final, hasta ahora se lo dieron a Biden, Ujú. pero haciendo el conteo de votos, hay más votos que votantes, pues, bueno. Sí, Esa es la última información que está apareciendo, que hay más votos que votantes en en Minnesota. Minnesota. Que ¿Y tú, weón, y tú me dijiste que además se cayó el sistema anoche. Iba ganando en, Trump. Se cayó el en sistema. Michigan, Mm. Michigan anoche, Trump iba ganando, se cayó y hoy día en la mañana Biden con 128.000 votos más. O sea, Sospechoso. en todas partes se cuecen habas, como es el dicho. Pero bueno, centrándonos en nuestra realidad nacional, vamos a hablar de un capítulo especial sobre la traición. Pero antes vamos a presentar a la segunda voz de este, no segunda voz en posición, sino que es la colocutora de este programa. Eh, sí, efectivamente, sí, pues, sí, estamos los dos aquí La cívica Sailor presente. la Sailor, grábate un capítulo Moon. Algo, algún día vamos a contar lo que pasó, pero solo digamos que ayer pasaron ciertas cosas que hoy día recién nos dimos cuenta. Pero bueno, Right. Sailor Moon, buenas noches. Buenas noches, amigos. Y bueno, no sé si ustedes han leído la Divina Comedia de Dante Alighieri, donde el protagonista, el cual, si mal no recuerdo, nunca da su nombre, se encuentra con Virgilio, y justo van a hacer un viaje hacia el infierno, o por el infierno, mejor dicho. Y en esa experiencia, mientras baja el circo del infierno, llega el último, que más allá de la visión renacentista que se tiene del infierno, este es un pantano, una ciénaga, donde se encuentra fría, helada, con barro gris, o sea, bien helado, donde se encuentra Lucifer en el fondo, un gigantesco demonio Lucifer, masticando a tres personas, exactamente. Va masticando la boca, gigante. Tiene a Casio, a Bruto, ambos relacionados con la traición a Julio César, y a Judas Iscariote, que todos sabemos a quién traicionó. Pero en el fondo, lo que quería decir Dante, que ese es el castigo a los traidores, justamente, la condenación eterna. Y justamente hoy está dedicado a los traidores, a la patria, ¿o no, Sailor Moon? Exactamente. Por eso el título de nuestro capítulo. Roma no paga traidor. Muy bien, pero De- dime, comparte con nosotros, Sailor Moon, ¿por qué podemos aventurar que en Chile hay traidores? Tenemos políticos traidores a la patria, que constantemente han envalentonado a la juventud chilena, haciéndoles creer que la violencia es el camino para los cambios sociales, para toda reforma, para el progreso de un país, eh, ensalzando a los criminales, a los primera línea, llevándolos y felicitándolos ante el Congreso, queriendo condonarles las penas a estos criminales. Y de hecho, el día 28 de octubre del año 2020, en la votación, ¿no es cierto?, para modificar la ley 18.603, la ley orgánica constitucional de los partidos políticos, buscaba exigirle a los partidos políticos en Chile renunciar expresamente al uso, propugnación o incitación de la violencia como método de acción política. Esta sesión tuvo 92 votos a favor de esta ley y 38 en contra. Y digamos que justamente las 38 personas traidores a la patria que han votado en contra de esta ley
son los políticos que siempre estamos nombrando en cada uno de nuestros videos, ¿no es cierto? Que han cometido constantes faltas, desaciertos políticos y nos hemos dado cuenta que son unos infames traidores a la patria porque dicen por un lado, hacen por otro, se aprovechan de la gente, le han mentido a la gente en su cara, ¿no es cierto? Y son, por ejemplo, dime, ¿qué Por ibas a decir? favor. No, que no han mentido cuántas veces en la cara ya. Usted Demasiado. pensará que le tenemos la misma adversión a los personajes que se van a nombrar, pero si se dan cuenta, los nombramos por las imbecilidades que hacen. O sea, si realmente destacaran de otra cosa, Mm. lo dejemos tranquilo, pero vean los nombres, escuchen los nombres y van a Sí, saber por qué. todos los días Esfuerzo. aparecen hablando estupideces por Twitter y aparecen en la televisión. Yo no sé por qué la prensa les da pantalla. Bueno, partimos con Alarcón Rojas, Florcita Motuda, Barrera Moreno, Boris, Boric, Gabriel, obviamente, Castillo Muñoz Natalia, Crispi Serrano Miguel, Díaz Díaz Marcelo, Garín González Renato, Gutiérrez Galvez Hugo, uff, qué figuritas, ¿no? Gutiérrez, ¿quién más? Carmen Hertz, Tomás El Hitz, mismo. Diego Ibáñez, Giorgio Jackson, nuestro favorito, la señorita Pamela Giles, Labra Pero Sepúlveda Amaro. Dime, ¿qué? Carmen Hertz recuerda la insignia abogada sobre derechos humanos, que Mm, si se dan cuenta, obviamente no está en ahí con los derechos humanos, sino está ahí para difundir una ideología, sino condenaría justamente exactamente. la violencia sin reparo, sin pero no lo hace, pues Ujú, justamente porque sabe que no es su negocio. exactamente. ¿Quién más está ahí? Orsini Maite, Osandón Jimena, uff, las joyitas del Congreso chileno, Parra Sauterel Andrea, Rojas Valderrama Camila, Saldívar Auge Raúl, Santibáñez Novoa Marisela, la Marisaque, la, Marisa, la diputada anarcocomunista, qué terrible, la exponente de la política chilena, un chiste esta cuestión. Camila Vallejos, para variar, Vidal, Winter, Echeverry Gonzalo, la señorita Vallejos en Instagram hacen memes de ella y obviamente nosotros vamos a leer esos memes porque son muy buenos. Quisiera yo mostrarles, porque yo pienso esta señorita tan famosa, ¿no es cierto? Y representante de los jóvenes, le gusta tanto, ¿no es cierto?, la pobreza que prefiere que todos seamos igual de pobres a que exista gente rica en Chile. Dice esto o sea, Camila Vallejo, mira cómo se burla de la gente, dice, la gente cree que los congresistas somos multimillonarios, entre arriendos y gastos no nos alcanza. Ella, ¿en qué planeta vive? ¿No es cierto que no le alcanza esa dieta parlamentaria? Haciendo que a una pero mujer que gana 400.000 pesos y tiene 5 hijos, se las arregla. El mejor congreso, el congreso mejor pagado del mundo, según estadística, ya lo publicamos en otro video, y yo creo que es el más ineficiente que ha existido en la historia de este país, y si no es que en la historia del mundo. Corrompido totalmente. ¿Qué opinas tú, querido PH? ¿cómo se ríen de la gente buena? O sea, en el fondo, me está diciendo que no pueden vivir con esa cantidad de palos, weón, siendo que hay gente que efectivamente sobrevive literalmente con el sueldo mínimo, weón. Sí, ¿En serio estamos llegando a ese punto, weón? No. pésimo. Son los mismos que hablan por el pueblo, pues, weón. Mm, Justamente, weón. gente hablan para el pueblo. Yo no sé de qué pueblo están hablando, debe ser de otro país el pueblo, porque en Chile a mí no me representa para nada las estupideces que dice la señorita Vallejo. En fin, esas son las noticias. Obviamente vamos a publicar, ¿cierto?, una tablita con la fotito y las frasecitas típicas de todos estos traidores a la patria para que usted les vaya agarrando cariño, porque van a Claro. estar de constituyentes también, acostúmbrese. Y O sea, queríamos, es la idea de estos marginales, pues, weón, agarrar la teta de la institución, pues sí. Recuerda que se está tirando Andrés Saldívar, pues bueno, Andrés Saldívar, el mismo Andrés cacha, Saldívar que estuvo metido para el golpe de Estado, el mismo Andrés mm, Saldívar que fue senador, el mismo Andrés Saldívar que fue candidato presidencial, ese mismo Andrés Saldívar que tiene como 90 años, si no me equivoco, yes, quiere ser constituyente, bueno, quiere aportar ideas nuevas, supongo, pues bueno, ese es el fin de la web, ¿cierto? Dios mío, ¿no? Y la gente se va a dar cuenta poco a poco, la gente la aprueba,
que ellos dijeron que querían que fuera la gente constituyente fueran independientes, pero de ahora nos vamos a dar cuenta que están planeando ellos mismos su desembarco a ser constituyente. Entonces, nos están mintiendo. Usted no puede decir, señor auditor, que no se lo advertimos. Se lo venimos advirtiendo como hace 5 videos atrás. Yo quiero ver la gente la prueba cuando se den cuenta que le metieron el pico en el ojo, bueno, literalmente. Literalmente. Lamentable. Bueno, y por eso es el nombre de nuestro capítulo, ¿no es cierto? Roma no paga traidor. ¿Por qué, querido PH, surge esta frase de Roma no paga traidores? Bueno, ¿De los dónde romanos tenían viene? clara qué hacer con los Romas, obviamente, de demás. Los romanos tenían clara qué hacer con los traidores. Los traidores no valía la pena, no sé, en el fondo, saber la historia de un pueblo que se le rebeló contra Roma por años, estuvo viviendo, se podría decir, al margen de Roma, y pasaron casi un cuarto de siglo pensando que Roma ya lo había perdonado por lo que habían hecho, y al juntarse con ellos en una reunión, los mataban a todos. Entonces, Roma sabe perfectamente qué hacer con los traidores y por qué hacerlo así, por qué no son de fiar en ese sentido. No son de fiar. Un traidor que engañó a alguien te puede engañar a ti también. Nunca hay que confiar de los Exactamente, traidores. exactamente. O sea, lo que le dicen, pues si me falla una vez, es tu culpa, si me falla 2 veces, es mi culpa, ¿cierto? Exactamente. ¿O no? Así es. Como como la vez que me han borrado de WhatsApp. Ya, continuamos entonces con el programa. Sí, queríamos hablarle, bueno, ya todos sabemos, ¿no es cierto? Ya nos esperábamos el triunfo del apruebo en el referéndum del domingo. Pero, señor auditor, queremos recordarle algo. Este referéndum no tiene ni nunca tuvo que ver con la nueva constitución. Nunca tuvo que ver con la constitución. Es un referéndum sobre el modelo de desarrollo chileno que se ha rechazado, ¿no es cierto? Ese modelo de desarrollo económico y social que nos llevó a ser el país líder de América Latina. Según la encuesta CADEM, ¿no es cierto? El 70% de la gente que votaba apruebo cree que la nueva constitución ingenua a la gente, va a mejorar sus derechos sociales. Votaron creyendo una fantasía para Chile, que va a destruir definitivamente ese mismo modelo de desarrollo que nos llevó a ser los líderes de América Latina. Y de América Latina hablo desde el Río Grande hacia abajo, desde México hasta abajo, no había país en América Latina que superara a Chile en alguno de estos rankings. Entonces, se le puso el último clavo al proceso de modernización que se inició en Chile en los años 70 y que se mantuvo más tiempo en democracia que en el gobierno autoritario. Y ese modelo se acaba de extinguir, ¿no es cierto?, con la votación del apruebo. Yo lo lamento mucho, se lo hemos dicho mucho a nuestros auditores del apruebo. Van a tener un muy amargo despertar, porque no existe en lo absoluto, se lo estamos diciendo ahora, directamente. No existe en lo absoluto ninguna posibilidad de que una nueva constitución pueda multiplicar los recursos para proveer mejores derechos sociales. O sea, la plata, señores, no sale de los árboles. El Banco Central se puede poner a imprimir plata si estos gallos le meten mano al Banco Central, que les aseguro que lo van a hacer en algún momento. Pero eso no va a ayudar en nada, ¿no es cierto? Porque ya sabemos que el proceso de inflación sube los precios y eventualmente usted para comprarse un plato de comida va a tener que pagar 80.000 pesos. Entonces, ¿qué es lo que pasa, no O sé, en sea, un país tenemos hermano que Argentina? recordar que antes del gobierno militar, el principal problema de la economía chilena fue la inflación. O sea, Un recuerdan que 600%. el gobierno de la UP terminó con una inflación de efectivamente casi 900%. Entonces, ese gran problema que afectó por siglos, por casi toda la vida republicana de Chile, que era la inflación, se terminó con la Constitución de los 80, justo. Pero ahora, ¿qué modelo quieren implementar? ¿De verdad quieren volver a un modelo que estemos sujetos a la inflación? ¿De Claro, verdad quieren echar a andar la máquina de imprimir billetes para financiar sus estupideces? ¿Eso quieren hacer de verdad? Esa es la pregunta que cabe hacer ahora. claro. ¿Qué hacer? Y imagínate, estos mismos políticos se nota que no tienen ni idea de economía en su vida, lo han estudiado en el fondo y deberían con urgencia, porque digamos que el Estado chileno tiene un presupuesto de 70.000 millones de dólares y ha duplicado el gasto fiscal en los últimos 10 años con más de 1 millón de funcionarios estatales. Y sigue trabajando
de la manera no más óptima, podríamos decir, porque es muy difícil que el aparato estatal sea totalmente eficiente, porque es muy grande, hay mucho que fiscalizar, mucho que supervisar. Entonces, mire, en Chile se despilfarran, según el BID, 6.000 millones de dólares anuales entre lo que estos descriteriados se han robado y han despilfarrado en errores, ¿no es cierto?, por no tener conocimiento. Entonces, incluso yo creo que deben ser más de 6.000 millones de dólares. Esto es lo que se puede contabilizar. Entonces, el Más o Estado menos, claro. en este momento está capturado por esos mismos políticos y sus familiares y sus redes clientelares. Y una nueva constitución, señoras y señores, no va a cambiar eso jamás. Jamás. Este triunfo político ni siquiera fue del pueblo. Le aviso al tiro que un 49% de los chilenos ni siquiera fue a votar a este plebiscito, porque no era obligatorio. Mucha gente no fue, ¿no es cierto? También mucha gente le tenía miedo a la pandemia, sobre todo adultos mayores, y no fueron a votar. Este plebiscito tampoco tuvo un quórum mínimo, porque un 38% de la población chilena decidió cambiar la constitución y el 62% del resto de los chilenos vamos a Se tener quedó en que la casa. vamos a tener que acatar esa decisión, claro. Y dentro de ese 38% que votó a prueba, tienen un síndrome de Estocolmo porque creen que gracias a la nueva constitución van a tener mejores derechos sociales, cuando en realidad solo tendrán más pobreza y menos libertad. Se lo hemos repetido 1000 veces. Si y dicen, y vuelven a repetir, que esta constitución había que cambiarla, por lo menos por un lado de imagen, porque era la constitución de Pinochet. Señor, ya le hemos repetido 1000 veces que esa constitución es la de Lagos, no es la de Pinochet. Hace muchos años que no es la de Pinochet, nunca lo fue de partida. Además, la constitución de Pinochet fue votada en un plebiscito el año 89, con una tasa Claro. de apruebo, ¿no es cierto?, de más del 91% de los chilenos. Aprobó esa constitución. Sí, alrededor de 7 millones, más de 7 millones de personas votaron, similar al plebiscito que fue este domingo, ¿no es cierto? Claro, cuando Chile tenía como 10 millones de habitantes nomás, pues no 16, casi 20. Esa es la Claro, diferencia. entonces imagínate, el destino de nuestro país está siendo dirigido por un plebiscito que no tiene nada legítimo. Pero bueno. También quisiera, es como hubo un reportaje en TVN de informe especial sobre, ¿no es cierto?, el estallido social, con Santiago Pavlovich, donde contrastó diversas visiones sobre los hechos ocurridos el 18 de octubre de 2019. Este informe especial desató bastante odiosidad por parte del plantel de los apruebos, sobre todo los jóvenes, que marcaron le pusieron como una cruz a Santiago Pavlovich por este excelente reportaje, porque alegan en el fondo que no, que este reportaje Tendencioso. es tendencioso, porque da a entender que este estallido social surgió de la nada y, y hay que tener, ¿no es cierto?, no más dedos de frente para entender que, en efecto, este estallido social surgió de la nada. Si usted cree que en Chile la gente se estaba muriendo de hambre y había tanta pobreza y tanta desigualdad, o sea, perdóneme, usted no vivía en Chile entonces, porque si usted salía a la calle yo no veía ningún niño muriéndose de hambre en las calles. No sé tu PH si veías tanta desigualdad y pobreza, todo lo contrario. No, o sea, pobreza sí, pero nunca en los niveles de antes, me acuerdo. Claro, Ese pues es si el la punto, sí. gente, esta gente, no sé, está desmemoriada, tienen Alzheimer, por algo les dicen los apruebonados. O sea, ¿cómo se te ocurre a ti? Yo creo que los adultos mayores son los que tienen más conciencia. El Chile que vivíamos en los años 70, el nivel de pobreza y de miseria, éramos el segundo país más pobre de América Latina y pasamos a ser el país más rico de América Latina. Entonces, es como si su cabeza todos los últimos 40 años de la historia del país se le hubiesen borrado en la memoria. No, Entonces, que bueno, le provocaba angustia ver la constitución. ¿Cómo se llama? Le provocaba ansiedad. Esa es la- ansiedad, porque ahora todo les da ansiedad, pues. Entonces, en este informe especial de TVN, Pamela Giles, ¿no es cierto?, se enoja y lo comenta en Twitter porque este informe, ¿no es cierto?, es tendencioso y yo sé qué, pero saben que es un muy buen informe porque
Y lo que a mí me molesta es que no haya salido este programa antes del plebiscito, sino que después. Porque este informe entonces le refresca la memoria a las personas para que se den cuenta de lo que pasó el 18 de octubre, la violencia que se vivió en este país. Incluso en el informe el señor Peña habla y dice, ¿por qué? Y es lo que todos nos preguntamos hasta el día de hoy. ¿Por qué en un país que durante los últimos 30 años ha reducido radicalmente la pobreza y la desigualdad, de repente se levanta sorpresivamente alegando por pobreza y desigualdad? También aparece Buena pregunta. Mayol, claro, aparece Mayol hablando, ¿no es cierto?, en el programa, no es que él publicó un libro. Yo no sé dónde este señor sacó su título de sociólogo, la verdad, porque un sociólogo que no conoce de economía vale callampa, y por qué eso. Encima creo que Mira, decano de la Facultad de Economía de la Universidad de Santiago, corríjame si mira, estoy mal, imagínate. esta altura cualquiera puede sacar un libro, hasta atroz, así que no es un Claro. punto de referencia. Imagínate, entonces, bueno, y él habla, ¿no es cierto?, de que existía un gran malestar social. Señor, malestar social y mis pelotas. A ver, yo le voy a recordar, señor auditor, qué es lo que estaba pasando en Chile antes de ese malestar. Recordémoslo. Primero que nada, el progreso en Chile en los últimos años, o sea, nos dejamos llevar por la ideología de una élite política e intelectual que no falta de ética. Primero que nada, el Chile antes del estallido social era un Chile donde la pobreza ha caído de un 60% a un 8% en los últimos 40 años, donde la inflación en la época de Allende, ¿no es cierto?, que era más de un 600%, al día de hoy no supera el 5%, lo que mejora la calidad de vida de la gente más pobre. El ingreso del 10% más rico en Chile creció un 30%, pero el ingreso del 10% más pobre creció un 145%. O sea, la gente era 5 veces menos pobre que antes. La desigualdad cayó en el índice de Gini entre el año 90 y 2015 de un 0.57 a 0.46. La desigualdad intergeneracional ya no existe en Chile. Nos podemos comparar con los países desarrollados. Según la OCDE, el 2017 en Chile era el país con mayor movilidad social de la OCDE. Eso quiere decir que en Chile tenía más movilidad social que Alemania, que Dinamarca, que Suecia, que Noruega, que los países europeos. Hemos cuadruplicado el PIB chileno de $23.000 anuales a $23.000 anuales. Ese es el PIB más alto de América Latina. O sea, ¿qué más querían? Hemos conseguido el índice de desarrollo humano más alto de América Latina. Teníamos niveles de participación en la educación terciaria universitaria de más de un 60%, o sea, el 60% de la juventud chilena puede acceder a la universidad. La clase media chilena creció de un 26% a un 67% desde el año 90 hasta el 2015. Entonces, este país, que siempre fue pobre, que no tenía ni una autopista, no podía ni viajar al sur, éramos pobres. Pasamos a ser un país lleno de autopistas, pasamos a tener el metro Santiago es el metro más extenso de América Latina. Entonces, la gente, estos intelectuales de pacotilla, no apreció nada, absolutamente de nada, y llenó a la gente con un discurso de rabia y resentimiento, echándole la culpa, ¿no es cierto?, al sistema, al Estado, a los empresarios, y atacando al neoliberalismo, que es un concepto ridículo, porque en Chile nunca existió el neoliberalismo, es muy mal entendido el concepto de neoliberalismo, ya lo hablamos en un video pasado. Ese sistema económico que usted le llama capitalismo y que le molesta tanto, ha hecho o sustentó las bases para que Chile fuera un país democráticamente estable, porque sin una economía creciendo de un 7 o un 8%, la democracia en Chile hubiese vuelto a colapsar. Hay un montón de estudios acerca de esto, señoras y señores, usted los puede buscar en Google. Entonces, poca gente y pocos políticos, pocos intelectuales se dieron el trabajo, sobre todo pocos profesores de universidad, faltos de criterio y ética, y pocos profesores de historia en los colegios, han defendido los logros que Chile consiguió en los últimos 30 años. Es un milagro que un país históricamente miserable,
y pobre como el nuestro haya llegado, ¿no es cierto?, a ser el líder de América Latina. Entonces, ¿qué estallido social, qué desigualdad? Esta cuestión fue planeada. La gente todavía cree que estos jóvenes fueron mártires que se tiraron a la calle a pelear por los derechos, señoras y señores. Usted, como un ciudadano promedio, no tiene la necesidad de quemar su ciudad para exigirle a los políticos cumplir con su trabajo. Hay vías democráticas para arreglar ese asunto. Claro, como no quemaron su parte de la ciudad, no importa, esa es la weá también, porque ¿no? Claro. O sea, yo en esa época del estallido social yo trabajaba en el centro de Santiago, y efectivamente toda la zona de Plaza Italia, de la calle Carabineros de Chile, Las Tarrias, estaba todo totalmente vandalizado, si era una cosa como dantesca, no había forma de como arreglar la agua porque estaba totalmente destruido, si daba pena, si era ese hotel que está ahí, no sé cuánta gente quebró, ya de hecho, está a punto de hecho de quebrar la fuente alemana, o sea, todo esos empleos que se pierden, bueno, se van a recuperar, supongo, con la nueva constitución, ¿cierto? O sea, o el precio a pagar por la nueva constitución. Claro, como no es su empleo, ni su fuerte de trabajo, les da lo mismo, pues esa es la weá, son totalmente egoístas. Totalmente egoísta. Y la gran cantidad de pymes que tuvo que dejar de funcionar. Todo tipo de pymes, las que se dedican a restaurantes, comercio, banquetería, distribución, ventas, toda la economía se estancó. El centro de Santiago desapareció y la escoba que está en la Araucanía no, digamos que le No, agrega leña al ese, fuego. ese es otro tema más delicado, un tema Claro, extenso, de hecho. o sea, ¿por qué creen ustedes que la gente de la Araucanía votó rechazo? Porque ellos están muy conscientes de los niveles de violencia en los que ha escalado la situación. Están muy conscientes porque la cosa viene de por allá y tiene una explicación muy lógica. Después vamos a hablar un poco de eso. Entonces, esta clase política, en vez de reconocer su culpa, esta clase intelectual, ¿no es cierto? Lo que se dedican a hacer ahora es impedir que el Estado pueda trabajar. ¿Por qué? Porque constantemente, ¿no es cierto?, están interpelando a los ministros. Hoy día, ¿no es cierto?, el día de ayer acusaron constitucionalmente al ministro del Interior, que tuvo que renunciar, y han acusado constitucionalmente y constantemente a todos los ministros, como pasó, ¿no es cierto?, en la rotativa ministerial. Esto ya pasó en la historia, esto ya lo conocemos. ¿Sí? Una forma de gobierno en el fondo, sí. Claro, si el Congreso hace lo que quiere ahora. Siempre somos un país penca, ¿eh? Bueno. Claro, es que esta clase política le echaron a la Constitución el problema y la Constitución ha sido el chivo expiatorio cuando la Constitución nunca fue el problema. Señores y señores, la Constitución es un papel, no le va a arreglar su vida y mucho menos en menos de 2 años. Imposible. Imposible. Si la Comisión Ortúzar con un grupo de abogados constitucionalistas expertos se demoró unos cuantos años en crear una constitución, ¿no es cierto?, reformarla. Imagínense Claro, lo que van a hacer esta tan de pelagatos, que son como alrededor de 200 van a ser, que no tienen idea de leyes, ni de constitucionalidad, ni de economía. Yo no sé cómo van a redactar esa constitución. Insisto, no tengo idea cómo lo van a hacer. Y la gente se no, pero olvida, por ejemplo, de que Bachelet es la gran culpable de lo que está pasando ahora. Tenemos la escoba en el norte. Mira, hay una noticia aquí. Hay una situación caótica con la migración. Están entrando demasiados migrantes al país. Esto lo publicó Canal 13 el día de ayer, diciendo lo siguiente: T13, pueblos nortinos al borde del colapso, 150 venezolanos cruzan diariamente, a diario, la frontera chilena. ¿Qué vamos a hacer con todos esos migrantes que, por culpa de políticas onunistas, desde el gobierno de Bachelet, que hizo reformas que fueron desastrosas para el país, en su gobierno el yo, crecimiento desapareció, entonces los salarios dejaron de crecer y sus políticas migratorias fueron nefastas, porque ¿cómo tú le permites entrar a Chile a cientos de haitianos? Y es inhumano porque los dejas entrar
pero no les vas a dar trabajo, no les vas a dar educación a sus hijos, no les vas a dar salud. Ellos entran a Chile, a la vida, entran a vender y vivir en las calles. Porque en el país no les podemos dar, a ver, señores y señores, ¿usted le abriría su casa a cualquier persona que esté en la calle? Claro que no, pues uno protege su casa. Y con esta crisis económica que se nos viene a puertas, ¿no es cierto?, que se ha camuflado un poco con la crisis mundial de la pandemia, pero nos va a tocar, se nos viene duro, yo le aviso al tiro. Así es. Se nos viene duro. No, aquí yo no siento que la gana de la apruebo no es nada que celebrar, señora y señores. Lo lamento decirle esto, pero no tenemos nada que celebrar. ¿Qué opinas tú, PH? Nada, pues ya estamos en este camino. Ahora hay que apretar los dientes nomás y esperar lo menos malo. ¿Qué más? Claro, No se ve un futuro esplendor para nosotros, por lo menos. no. No, pero tranquila, si la señora Juanita va a redactar la constitución, recuérdalo. Eso es lo peor de todo. Y le vamos a decir algo, le vamos a advertir unos puntos, señoras y señores. La Convención Constitucional no tendrá representantes del pueblo. Se lo estamos advirtiendo ahora, se lo hemos advertido antes. Eso no va a ser así. Van a ser los mismos políticos que están en el Congreso los que decidan. Elegidos serán en una elección aparte. Y lo van a escribir, ¿no es cierto?, no para darnos más igualdad, sino para darse a ellos mismos más poder político. Esto va a pasar. Vamos a terminar en un estado totalitario que va a mermar las libertades personales de las personas. Y esa es la agenda de la ONU también. Vamos a hablar en otro capítulo de eso. Entonces, estos jóvenes apregonados, ¿no es cierto?, menores de 35 años, quieren que el Estado se haga cargo de todas sus necesidades, no quieren trabajar, ¿no es cierto?, quieren vivir en un país socialista porque creen que el capitalismo los perjudica, el capitalismo les da ansiedad, pobrecitos, ¿no? El capitalismo les da ansiedad, prefieren destruir todo lo anterior, incluso perder sus libertades. O sea, Yo no entiendo qué pretenden hacer. O sea, la idea, al parecer, destruir todo para construir una cosa nueva, ¿cierto? Eso al parecer es la idea. Pero ¿qué van a construir? O sea, no, ¿qué quieren construir? No saben. no tienen idea y niegan, y es negar la historia, negar los acontecimientos, y la historia es una lección, es un aprendizaje, no la podemos borrar. Pero bueno, como dicen, la experiencia ajena tampoco sirve, porque parece que tampoco les bastó darse cuenta de la situación de los demás países de Latinoamérica para aprender la lección, porque ya hablamos, si la fórmula del éxito fuera cambiar las constituciones, ¿por qué los países de América Latina que han cambiado más veces sus constituciones están para el gato? Partiendo por Venezuela, Costa Rica, etcétera. Entonces estos Por eso, jóvenes son, dime. la experiencia ajena está ahí mismo. Si en la calle está yendo venezolano y colombiano, güey. Claro, y no es En nada serio, si, contra los migrantes, pero es que la no, situación pues es sí, así. hay que aprender de ellos, pues si por algo están acá. O sea, no Claro, creo que hayan dejado su país porque dijeron, sí, que vamos a Chile y punto. No creo que haya sido la razón. O sea, no, pues si vienen arrancando, sí, a ver, dime tú, cuando estos pendejos del Partido Comunista y las juventudes comunistas dicen, no, en Venezuela hay educación gratis, hay salud gratis, y así tiene que ser en Chile, igual que en Cuba, ¿no es cierto? Y que la gente pueda ir a educarse sin tener que pagar. Señoras y señores, a ver, ¿y por qué esa gente arranca de la salud y la educación gratis y se vienen a Chile? ¿Por qué están arrancando? Piénselo, piense, joven, piense. ¿de qué está arrancando la pregunta? Claro, entonces esta generación perdida de jóvenes, ¿no es cierto?, que por falta de trabajo, por falta de estudio, por falta de pareja, por falta de sexo, por ansiedad y depresión, ¿no es cierto?, creen que el mundo es hostil para ellos. ¿No? Sienten que el mundo le debe algo. Esa es la wea. Claro, o sea, son jóvenes sin religión, independientes políticamente, tienden a ser de izquierda por el adoctrinamiento que han recibido, ¿no es cierto?, de la prensa chilena, de las universidades chilenas, de los colegios públicos chilenos. Entonces, no tienen, dicen que no son de izquierda, dicen que no son comunistas, pero aún así les fascina la subversión ideológica, porque cayeron en eso, en esta guerra híbrida y de memes, porque es una guerra de memes que se vive, ¿no es cierto?, en las redes sociales.
Entonces, no, señores, no. No hay forma, parece, ¿eh? No hay caso. No, Bueno, mira, a ver, ¿quiénes fueron los únicos países que nos felicitaron por, ¿no es cierto?, el cambio de constitución? Adivina, ¿quiénes fueron los primeros en saludarnos? Venezuela, obviamente, ¿por qué más? Claro, la FARC, Lula da Silva, Evo Morales, Maduro. Evo Morales que está fundado en México, bueno, a todo esto. Claro, pues imagínate, las FARC, una guerrilla colombiana narcofinanciada. Bueno, Evo Morales fue el primero en saludar. Saludamos al pueblo chileno por la gran victoria en el plebiscito que dejará atrás la constitución de Pinochet. Señores, no es la constitución de Pinochet, es la de Lagos, la aviso al tiro. Lula da Silva, este anarcoterrorista, o sea, este también anda criminal arrancando en otros países. Saludo y el ejemplo de Chile. La FARC dijo lo siguiente en su Twitter: el pueblo unido jamás será vencido, hermanas y hermanos de Chile, nuestros corazones están con ustedes, bla, 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 bla. Recuerden que las calles siempre serán la garantía para lograrlo todo. Por no, les faltó poner violencia, pero yo creo que pusieron calles para que la gente entendiera el farol. Claro. Y Maduro, mi felicitación, reconocimiento y admiración al pueblo chileno que se volcó a las calles a acabar con el pinochetismo. ¡Viva Allende! ¡Ay, Dios mío! No sé qué tiene que ver. Allende está muerto hace tiempo, señor Nicolás Maduro. No sé qué tiene que ver en el asunto. Pero sí, Allende el sueño húmedo de mucha gente, pues, bueno. No sé qué tendrá el sexapil, supongo. Bueno. Claro, y la gente sigue creyendo que Allende fue el sueño de los chilenos y que por eso lo eligieron y que fue el primer socialista electo, no sé qué tontera, señor. Por Allende votó 1,5 millones de personas del universo de alrededor de 7 millones de votantes que había en el país. O sea, ¿qué representatividad me habla? Fue elegido por el Congreso. Y sin hablar de todo lo, ya mencionaba el capítulo especial de Allende, de todo lo que pasó con los nazis, todo ese capítulo que siempre han querido esconder, pero está ahí. Y nosotros lo vamos a recordar siempre. Claro. ¿Ya? Bueno, esos fueron los países que nos dijeron gracias por seguir nuestro camino. Gracias por seguir nuestro camino. Para allá vamos. Entonces, imagínate, bueno, con respecto al tema de los independientes en la constituyente, ¿no es cierto? Por ejemplo, que la tía Juanita en la esquina que vende sopaipillas va a participar en la asamblea constituyente o la convención, no sé qué, convención constituyente. Sí. Señoras y señores, eso no va a pasar. ¿Por qué? Porque si usted quiere ir de constituyente, debe competir como independiente. Y si quiere ir a la elección constituyente, va a tener que competir con la máquina electoral de los partidos políticos. ¿Por qué? Porque la proporcionalidad se va a dar de la misma manera que en la convención constituyente. Es decir, vamos a tener personajes electos con un 1%, como los que tenemos ahora electos en el Parlamento. Entonces, debido a este sistema proporcional ideado por estos mismos políticos, tenemos más de 30 parlamentarios que tienen menos de un 33% de los votos. Entonces, Boric y Jackson y el Frente Amplio dan la apariencia de que van a apoyar a estos independientes y que van a dejarles cupo, pero es muy difícil, se lo aviso el tiro, que un independiente pueda competir con un partido político, porque vas a necesitar plata, y mucha plata para hacerte una campaña para que la gente te vote. ¿Cuántas firmas hay que juntar? 2.000, 3.000. Imposible. O sea, si a medio le costó haciendo trampa, bueno, imagínate a gente normal. Claro, y el mismo Frente Amplio está levantando un proyecto para impedir que las autoridades actuales, ministros, subsecretarios, intendentes, alcaldes, puedan presentarse a cargo de constituyente. Entonces, yo pienso, ¿y a quién entonces van a permitirle ser constituyente? No, si lo tienen planeado hace rato. Lamentable. Lamentable, pero cierto. Claro. Y no solo eso, el Frente Amplio propuso ahora una legislación para indultar a todas las personas detenidas por violencia y saqueos. ¿Para qué más? Quieren indultar. Entonces, ¿qué es un indulto? Para personas condenadas
no a procesados, sino para personas que fueron condenados, que hubo evidencia, que están presos en este momento, que tienen que cumplir una sentencia. Entonces el Claro, indulto es conmuta una pena que ya se estableció en el Poder Judicial. Entonces el indulto olvida el cumplimiento de la pena y dicen, como aquí no pasó nada en el 18 de octubre, todos ustedes salen libres, porque aquí no pasó nada, no destruyeron ni quemaron nada, todos estos delincuentes, narcotraficantes, saqueadores, asesinos, porque mataron a mucha gente, por esta causa tan noble, ¿no es cierto?, van a salir libres. ¿Qué te parece esto? bueno, que en el fondo un claro ejemplo de cómo está la justicia en Chile. Pues, o sea, en el fondo aquí le van a castigar no por lo que hiciste, sino por lo que eres. Le aseguro que si cualquiera de ustedes se manda un cagazo, le va a caer todo el peso, pero si es hijo de o pariente de algún político, sea de tendencia cual que sea, va a zafar, se lo aseguro. Sí, de todas Yo se maneras. demuestra lo que quiere el Frente Amplio, indultar a estos imbéciles. ¿Qué Sí, más? de hecho, hay un artículo publicado en el Libro el 3 de diciembre de 2019, donde recuerde, señores y señores, le estamos trayendo un recuerdo de lo que ha pasado. Los parlamentarios el año pasado no apoyaron las leyes anti-saqueos y anti-encapuchados, pese hasta que un 96% de la gente encuestada rechazaba estas acciones. Entonces, esto fue evaluado también por la encuesta CADEM, ¿no es cierto?, donde una amplia mayoría de las personas rechazaban las barricadas, los encapuchados y los saqueos. 3 temas abordados en la agenda de seguridad del gobierno, pero que no contaron con el respaldo de la oposición. ¿Qué oposición? A ver, los diputados del Frente Amplio y del Partido Comunista. ¿Cuándo se votó en la comisión la ley antisaqueo? Los traidores de la patria siempre, el Frente Amplio y el Partido Comunista. ¿Qué más? Entonces, en el fondo, el Partido Comunista recuerda lo que dijo Telier, po. O sea, no puede haber marcha sin violencia. Claro. Resumió todo lo que es el comunismo, justamente. Todo lo que busca el comunismo, todo lo que apunta al comunismo y todo lo que quiere, eso, caos, nada Es más. exactamente eso. Entonces, el 72% de las personas respalda que se tenga mano dura contra quienes incitan o apliquen violencia durante manifestaciones, pero parece que la clase política no está ni ahí con eso. O sea, hay que pensar que siempre un político va a querer sacar réditos de su actuación o de su posición. Pero Claro, ya estamos llegando a un punto que es ridículamente negativo para el país. Pues, o sea, ¿de qué estamos hablando? claro, o sea, imagínate que se celebra la primera línea, se celebra esta gente que destruyó el país. O sea, si usted va a una marcha ahora de la primera línea, o sea, si va a una concentración un protestante, se va a poder cortar a cámaras de rodillas y pues, bueno, dando felaciones gratis a la primera línea. Claro, más encima, o sea, lo felicitó Eso va a haber. Rutin y toda la gente le aplaudía, le dieron todas las gaviotas, hasta la gaviota tricolor le faltó regalarle, ¿no es cierto?, al pobre humorista. Entonces, Entonces, no, esto de poner como héroe a estas personas no le da nada bueno, se lo podemos asegurar. pero Nada claro bueno. que no, o sea, y la gente se va a llevar una gran desilusión, porque, a ver, esta izquierda radical hace rato que está tratando de dar vuelta a este plebiscito, ¿no es cierto?, dándolo como es el pueblo el que se ha manifestado, no sé qué. Ya sabemos que la mayoría de Chile no votó por el apruebo, se lo acabamos de informar, señores y señores, búsquenlo, está la información en Google. Hace mucho tiempo que los del rechazo, ¿no es cierto?, les venimos advirtiendo sobre la ley 21.200. ¿Por qué? Porque esta ley regula la forma en que se debe hacer el proceso constituyente para una nueva constitución. Claro. Esta ley señala el camino, lo que se debe hacer, etcétera, etcétera, y y dentro del marco de la ley. Pero de este año, ¿no es cierto?, nosotros les venimos advirtiendo que esta ley existe y que por lo tanto no pueden llegar y hacer el proceso constituyente como les entre en gana. Y ahora que están que se dieron cuenta que existe la ley 21.200 y se dan cuenta que no pueden hacer lo que les da la gana, como ellos creían que iban a poder hacer, están escandalizados, ¿no es cierto? Decían que la ley 21.200 era un invento de la gente del rechazo, imagínate, un invento.
Y eso le dijeron a la gente, que era un invento. Imagínate. O sea, a variar no había ley y cuando se dan cuenta que es verdad la quieren cambiar. Ya, Claro, digo, pensamientos de moderno, porque si algo no me gusta, lo cambio aunque esté correcto. Aunque se ha demostrado que por ahí no funcionó cambiarlo porque simplemente no me gusta. No, chao. claro, o sea, Estamos, imagínate si después de elegir esta convención constituyente la quieren declarar soberana, eso se opone a la constitución y a las leyes, se pondrían en situación de sedición. Y quizás eso es lo que quieren. claro, pues, y si se sigue destruyendo la economía a la velocidad que nos estamos estrellando económicamente, de aquí a un año más, ¿no es cierto? O sea, ya las ventas bajarán. Mira, y engañan a la gente, eso es lo peor. Las engañan con, por ejemplo, esta estupidez de la FP, que una y otra vez, no, les vamos a dar el 10% de nuevo y todos los 10% que usted quiere, señor. El segundo retiro del carajo. Le falta inventar el tercero y el cuarto 10% sin darse cuenta. Estos estúpidos, porque son unos estúpidos que ni siquiera han estudiado matemática y economía en el colegio, van a dejar, ya dejaron, este segundo 10% va a dejar a 4 millones de personas sin ahorros previsionales. Imagínate, o sea, de aquí a 20 años más, el Estado va a tener que darle pensión a todas esas personas. ¿Cómo lo van a hacer? No sé. Y el próximo 10% no va a quedar nada. ¿Dónde van a sacar tanta plata? Bueno, esa es Claro, la porque pregunta. y cada vez menos personas va a poder sacar esa plata, ¿no es cierto? Porque la mayoría ya mucha gente en el primer retiro del 10% se quedaron sin ahorros previsionales, imagínate. Entonces cada vez esa medida va a ser, porque es una medida populista, va a ser menos efectiva porque cada vez menos gente le queda dinero. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Bueno, esa es la pregunta. Claro, entonces, de vuelta a la ley 22.200 que establece el régimen de cambio de constitución que va a producirse, cómo se van a elegir la Asamblea Constituyente, cómo se va a llegar al plebiscito, cómo se eligen los constituyentes, cuál es el quórum para que se determine el reglamento, para que trabaje la Asamblea o la Convención Constituyente, el plebiscito salida que exige un voto obligatorio, ¿no es cierto?, según el artículo 15 de la Constitución, y establece también los plazos y el modo de elección, que es igual a las elecciones parlamentarias, ya lo habíamos hablado. Y más que eso, ¿no es cierto? Yo creo que ellos mismos se van a votar entre ellos como constituyentes. O esta gente la aprueba, que son los... Ya, ¿cómo les dicen? Ya lo dijimos, todo pregonado, ¿no es cierto? Vienen negándolo, diciendo que era una invención de la derecha. Porque son realmente tontos, son como puertas giratorias, tú les explicáis las cosas y no, mentira, mentira. Pues es una generación de cristal, pues, no, son la Sí, generación que no creen que la verdad nace a partir de lo que sienten, pues, bueno. que no son capaces de entender, tú les muestras la estadística, la evidencia, los hechos históricos, o sea, lo único que falta es que le mostremos una radiografía de nuestras manitos trabajando y aún así niegan la realidad, o sea, no sé qué más quieren. Como decía Johannes Kaiser, el youtuber, ni la Virgen del Carmen, junto a los dioses germánicos reunidos con los dioses aztecas, son capaces de poner a Chile a ser desarrollado con ese nivel de idiotas y falta de comprensión lectora, así no vamos a llegar a ningún lado. De palabras más precisas no hay. No sé qué opinas tú, Peche. Quizá no, quizá no merecemos esto ahí. Quizá en el fondo tenemos los gobiernos, lo que nos merecemos, la clase política que nos merecemos. Pues si no, ¿cómo se explicaría llegar a este punto? Pues, bueno, esa es la weá. Cuando ya no tengamos ingresos, ellos no tengan ingresos ni de su propio trabajo, cuando se vayan los inversionistas de Chile, cuando la gente se empieza a morir de hambre, ahí recién la gente se va a dar cuenta y se va a pegar, ¿cierto? En la El cabeza y va a cachofazo. entender, claro, que es un daño irreparable. O sea, para volver a lo que Chile era en el año 2010, ¿qué No, tendría? ya no, pues. Claro, o sea, 20, 30 años de, de todo este apruebonaje, ¿no es cierto?, que barrió con todo este desarrollo, este progreso que teníamos. Bueno, ahora que no está, quizá le echemos más de menos, pues, bueno. Claro.
Entonces, hablaba la otra vez una abogada sobre el tema de la desigualdad en Chile. O sea, en realidad en Chile hay desigualdad, pero el problema nunca fue la desigualdad, porque obviamente entre la gente que gana menos en el país y la gente que es más rica en el país hay una gran brecha. Hay una Sí, gran brecha. Eso no se puede negar. eso nunca se ha negado, no, nunca se ha Pero, negado, de hecho. pero la desigualdad no es el problema. La desigualdad nunca es el problema. El problema es la gente pobre. El foco hay que ponerle a la gente que necesita. ¿Me entiendes tú? Porque a mí no me interesa la gente que tiene más plata. Me interesa la gente más pobre y cómo ayudarla. Y en ese sentido Chile estaba muy bien porque teníamos un índice de pobreza bajísimo. Teníamos, Claro. Entonces el concepto de subsidiariedad, porque el Estado chileno ya le explicamos que es subsidiario, permitía en el fondo que hubiese soluciones privadas a problemas públicos en la salud, en la ISAPRE, etc. En el tema de la AFP, la subsidiariedad implica un rol activo del Estado, puede supervisar, ¿no es cierto?, y suplir las fallas del mercado, por ejemplo, con FONASA, con el Plan Solidario, etc. Pero la Constitución chilena nos da las dos opciones. La Constitución chilena nos dice que los privados no deben invertir, ¿no es cierto? No pueden gastar en el país, que los privados no pueden involucrarse en la sociedad, todo lo contrario. Permite que pase eso. Entonces el Estado garantiza el acceso, ¿no es cierto?, a los servicios básicos y le da opción a los privados de participar. ¿Por qué? Porque ya sabemos que el Estado no necesariamente va a ser mejor administrando las cosas. Todos sabemos, a ver, administrando plata ajena, nadie es bueno, no, porque los incentivos son muy grandes a, ¿qué cosa? a cagarla, o sea, A a cagarla, robar. a robarte la plata o despilfarrarla como tú quieras, porque no es tu plata, es la plata de todos los chilenos. Entonces usted no sé de dónde sacar la idea de que el Estado va a ser el mejor administrador. Si el Estado ni siquiera puede entregar buena educación ahora, que no tiene que entregarla gratis para todo el mundo, imagínate cuando le entreguen la misión de entregar educación gratis a todo el mundo. No, ese va a ser un chiste, pues, bueno. Yo le voy a Un contar lo chiste, que va a pasar, va a quedar la cagada. Entre otras noticias que quería comentar, el día de ayer, 3 de noviembre, el séptimo tribunal de juicio oral de lo penal dijo que los dos imputados vinculados al quema del metro Pedrero, dos delincuentes, hay muchísimos videos que muestran a estas dos personas quemando el metro, un joven de 16 años junto a su tío, el tío creo que tiene 35 años, fueron formalizados el año pasado porque en el video, ¿no es cierto?, se ve cómo barrían con la estación de metro Pedrero. Entonces, estos imputados fueron absueltos y las pruebas fueron desacreditadas. O sea, esta gente es impune por los delitos que cometieron. O sea, fiscalía no, El no tribunal. sé, sé que o sea, fiscalía no sé que no un ente eficiente, nunca lo ha sido, de hecho, desde su creación. O sea, que siempre ha faltado fiscales, siempre ha sido la gran queja, pero bueno, tampoco digamos que hace una pega excelente, pues, bueno, nunca. Claro, imagínate. O sea, el Poder Judicial acaba de darle la espalda a todos los chilenos que queremos seguridad. Y al trabajo de todos Aquí, los carabineros que han hecho hasta el momento, porque obviamente pillar a esa gente es un trabajo también duro. la inteligencia y toda una weá que no. Pero claro, o sea, yo no sé para dónde vamos. Bueno, retomando con el tema de la irregularidad del proceso constituyente, va a ser nefasto porque va a ser un acuerdo en cuatro paredes. La gente dice, no, pero es que la gente va a votar. No. De hecho, la Comisión del Senado ya despachó la iniciativa para agregar 23 escaños reservados para los pueblos originarios, respaldado por la oposición y rechazado por el oficialismo. ¿Qué opinas de eso, Pencho? No, que o sea, que vale más ahora ser un parte de una etnia que ser ciudadano, al parecer. O sea, Exacto. parece que no todos los chinos estamos medidos con la misma vara entonces. No, pues O parece sea, que el voto de algunos chilenos vale más que el de otros. Eso no hay es chinos de segunda clase y de primera clase entonces, al parecer. claro. ¿Por qué? Porque, miren, si no ha pasado, han pasado días, señores, han pasado días desde el plebiscito y ya, le informo, ya cambiaron las reglas del juego, ellos mismos las cambiaron. Nosotros ya dijimos que esto iba a pasar.
que las mismas reglas del juego que pusieron los constituyentes, ¿no es cierto?, de cómo iba a ser la constitución mixta, cómo iba a ser la convención mixta, perdón, y la convención constitucional, no sé cómo es el asunto, porque nadie nunca supo cuál era la diferencia entre esas dos, ya cambiaron las reglas del juego. Con 3 votos a favor y 2 en contra, se requiere 3/5, ¿no es cierto?, de quórum en la Cámara de Diputados para cambiar esto. Entonces, sumado a los 150 constituyentes que ya estaban establecidos, va a haber 23 escaños reservados para los pueblos indígenas. En total vamos a tener 175 constituyentes, que es el mayor gasto en estupidez que se ha visto en este país. Sin contar la dieta asignada, ¿no es cierto?, a los asesores de los constituyentes. Obviamente. Claro, porque y todos sabemos que esos constituyentes no son expertos, así que no sé cómo lo van a hacer, va a tener que contratarse sus propios abogados constitucionalistas, no tengo idea cómo lo van a hacer. Entonces, No, y espérate que van a ser el amigo de él, conocido del partido, toda esa gente, después déjense nomás los nombres. olvídese que la vecina de la esquina, olvídese, eso nunca va a ser, usted tampoco lo va a poder hacer, usted tampoco va a ser constituyente, señor, se lo digo de inmediato para aclararle las cosas como son, la verdad duele, ¿no es cierto? Añadir convencionales nunca fue parte de la norma y no cumple el acuerdo que firmaron los partidos el pasado 15 de noviembre de 2019. O sea, ya cambiaron la regla del juego, ya le metieron... Y esto lo advertí. El dick in the eye. Claramente. Mira, son 23 caños para los aymaras, los quechuas, los diaguitas, los coya, los rapanui, los licantay, los yaganes, los mapuches y los afrodescendientes, manteniendo, por supuesto, la paridad de género, que también es una ridiculez, porque al parecer las mujeres somos menos capaces que los hombres en política y nos tienen que dar escaños reservados también. O sea, se asume que no tenemos las mismas capacidades y requerimientos para la política y por eso nos tienen que ayudar y nos tienen que dar un cupo reservado. Otra cosa absurda. Te van a funar, weón, te digo al tiro. Me caen pésimos las feministas, así que me funen. Aquí nada que tener. Como no piensas como ella, no eres compa. Entonces, la Constitución del 80, ya le dijimos, fue redactada por abogados expertos, constitucionalistas expertos, y les tomó años. La comisión, como decías tú la otra vez, Ortúzar, me parece. Sí, Ortúzar. Entonces, tenía a los mejores juristas de la época, metido en esa, ¿cómo se dice? En esa comisión, menos, obviamente que no va a estar a Atria en esa weá, obviamente. Hablando de gente seria, pues bueno. Di mayor, por favor. Y bueno, ahora quieren poner a 178 pelagatos a redactar la Constitución en un año. ¿Qué podría salir mal? ¿Qué podría salir mal? Yo me pregunto después de la votación de rechazo a la Araucanía, ¿están dispuestos realmente a meter mapuche, tanto mapuche en la web o no? No. Buena pregunta, porque si los mapuches fueron por el rechazo, o fue una jugada mal calculada. Pésimo. Mira, tú me decías la otra vez, el 90% de los mapuches está en Santiago. Ni siquiera, lo que pasa en la Araucanía ni siquiera una revolución de los pueblos originarios ni mapuche. Es una guerrilla. Ya sabemos lo que está pasando, ¿no es cierto?, con la CAM. No, pues la coordinadora Arauco Mayeco. Eso. Entonces en la Araucanía hay narcoterrorismo. La gente se ríe, pero es verdad. Hay narcoterrorismo. Hace 20 años o más, los vínculos de la CAM con la FARC llevan años siendo reportados. De hecho, el presidente Uribe mandó un informe a Chile en el año 2008, avisándonos, ¿cierto?, de la relación que tenía el CAM con las FARC. Dos guerrillas anarcoterroristas de distintos países. La ANI guardó el informe y después Bachelet también lo escondió debajo de un cajón y se hizo la Bachelet, pues, es otra gran Bachelet que no sabía qué pasaba con el hijo, no sabía lo que pasaba con el maremoto, no sabía ni una wea, nada. Y ahora está como delegada, comisionada de la Naciones Unidas. Hermoso. Está ahí por no digo que la Bachelet haya sido la peor presidenta de Chile, eso está chicho, pero sí ha sido la más incompetente en su cargo, yo creo.
Una mujer que nunca debió ser presidente de Chile va a empezar. No, la CAM. Son un grupo de narcoseparatistas que le declararon la guerra al Estado chileno hace mucho tiempo. Héctor Yaitul ya le declaró la guerra a Chile. Hay un video, usted lo puede buscar, ¿no es cierto? Entonces, y la gestión de Piñera lamentablemente ha sido bastante inútil, en tanto de proteger la seguridad de las personas, proteger a los carabineros que ahora en este momento están en jaque, ¿no es cierto? Porque se están muriendo carabineros en la Araucanía y en Santiago, y nadie los defiende. Y esto es una narcoguerrilla defendida por la prensa chilena, que usan como excusa todo el rato, ¿no es cierto?, el origen étnico de los terroristas, que le aseguro que esos terroristas ni siquiera son mapuches, y todos los mapuches están en Santiago, y yo no sé qué creen ahí, que la gente que anda con esos rifles de asalto son mapuches. No, señor, no son mapuches. Y esa bandera que todos los tontitos están usando ahí, los tontos útiles en la calle, ni siquiera es una bandera mapuche, fue una bandera inventada en un concurso. En el año 92, por separatistas extranjeros, ni siquiera son chilenos. Entonces no, tienen la simpatía de la prensa ignorante, ¿no es cierto? Entonces... No, lo peor es que la prensa no es ignorante, sino que tiene interés en esto. Esa es la weá. Claro. Tiene una ideología total nefasta, weón. Ese es el punto de todo esto, ¿cachai? Hay que preguntarse quién gana con todo esto y quién pierde con todo esto. Esa es la pregunta que hay que hacerse. Claro, imagínate, desde esta insurrección, Carabineros está completamente dando cara solos contra este lumpen y con esta guerrilla, sin respaldo del Estado y recibiendo el desprecio de las personas adoctrinadas a favor del socialismo y el totalitarismo. Cuando murió el carabinero, baleado con armas de guerra en la Araucanía, el carabinero Eugenio Naín Cariumil, que a todo esto es mapuche, por si usted no lo sabía, deja a una mujer con 2 niñas, una mujer embarazada, con una niña de 6 años y una bebé de 7 meses. Yo me pregunto por qué en la televisión y en la prensa, en los matinales, ¿no es cierto?, se le da pantalla a la mamá del joven que se cayó al Mapocho, preguntándole cómo está, que si tiene trabajo y qué va a hacer ahora, y por qué no aparece, ¿no es cierto?, la familia, la esposa y la madre del joven carabinero asesinado en la Araucanía. ¿Por qué nadie le ha preguntado cómo están ellas? ¿Qué va a hacer ahora esa señora con sus hijos? Una pregunta. Terrible. Un carabinero baleado con armas de guerra. Los carabineros no se pueden defender. ¿Cuál es el arma de un carabinero? Un revólver de 6 balas. O sea, no pueden, jamás podrían contra armamento de guerra. Entonces, este grupo anarco-indigenista embarcó a carabineros con armas de guerra y el gobierno no autoriza a carabineros a defenderse. O sea, de hecho, el Mercurio hizo un reportaje, un recuento, ¿no es cierto?, de todos los carabineros caídos desde la crisis del 18 de octubre hasta ahora. Son 5.200 carabineros caídos, entre heridas, dados de baja, accidentados por balas, camotes en la cabeza, etc. Y estos 1.400 y tantos pelagatos, primera línea, ¿no es cierto?, heridos. O sea, dime tú, 5.000 carabineros, 5.200 carabineros, contra 1.400 pelagatos estúpidos. Que en el fondo muestra la debilidad del gobierno. Este gobierno no tiene los pantalones para hacer lo que tiene que hacer, ese es el problema. ¿Qué nos sorprende realmente? Sí, es terrible. A mí me dolió muchísimo la muerte del carabinero, un hombre de 24 años, joven, y lo mataron, y lo mató el sistema judicial chileno que vela por los derechos humanos de estos narcodelincuentes, con Abbott y la Chong ahí metida. ¿Y quién respalda a carabineros? Yo creo que la gente se va a dar cuenta de la gravedad del asunto cuando se estén dando cuenta, o se están dando cuenta ahora, que Carabineros no contesta las llamadas. Carabineros ya no acude a las casas. Carabineros está colapsado. No da abasto, ya parece. No da abasto, no tienen respaldo del gobierno, tienen el desprecio de la ciudadanía irreverente y estúpida juvenil, y el desprecio de la prensa comprada. Imagínate, están solo dando cara contra todo este lumpen. Y yo le aviso, señores y señores, el carabinero tiene un deber de reaccionar ante el delito. Para que un carabinero reaccione ante la violencia debe haberse cometido un delito antes. Y estos delitos hoy en Chile los cometen
estos delincuentes apoyados por la izquierda radical, por los traidores a la patria que ya le mencionábamos. Entonces, yo no sé para dónde vamos cuando hay un dicho que decía Bernal, o sea, cuando un carabinero muerto es como matar a un carabinero, es como matar a Chile. ¿Quién lo va a defender a usted? ¿Quién va a proteger a la ciudadanía? ¿Quién es a la primera persona que usted debe llamar cuando pasa algo, cuando entran a robar la casa de su vecino, cuando un vecino tiene la música alta? ¿A quién llama usted? Que es la primera línea de defensa del fondo. Claro. Están haciendo una pésima gestión y tienen suerte que los carabineros sigan firmes y patriotas ahí atendiendo, porque la verdad es que si yo fuera carabinero En huelga. en huelga, claro. No, y lo peor de todo es que ya volviendo a las reglas del juego de la Asamblea Constituyente, estos 178 pelagatos que van a redactar la Constitución y estos 28 escaños, 23 escaños para los pueblos originarios, se basan en el concepto de autopercepción. Es decir, los votantes pueden decirle al presidente de la mesa que ellos se identifican con un pueblo originario. No es que usted sea de un pueblo originario, es que usted se siente mapuche. No es porque usted sea mapuche, no es porque tenga apellido mapuche, no es porque haya nacido de una familia mapuche. Es que usted se siente identificada con los mapuches. Entonces, Esa es la claro, maravilla del postmodernismo. Bueno. es ridículo. Entonces, como usted se siente identificada con los mapuches y quiere votar por esos convencionalistas, se le va a entregar la cédula, ¿no es cierto?, que contiene a esos candidatos. Entonces yo puedo decir que soy Rapa Nui y me aseguro un cupo, ¿no es cierto? Y como soy mujer, estoy al otro lado. Por ejemplo, también el tema de los afrodescendientes. Yo creo que a ningún afrodescendiente le va a hacer mucha gracia que lleguen todos los haitianos a decir que ellos también son afrodescendientes y que pertenecen, por tanto, al pueblo originario afrodescendiente y que quieren escaños, ¿no es cierto?, en la constituyente. ¿Qué es un pueblo originario, querido PH? O sea, según las definiciones actuales, son aquellos que estaban aquí antes de llegar los españoles. Claro, usted tiene que tener Eso te 200 referís. años de historia para ser un pueblo originario, viviendo en el territorio nacional. No sé dónde se sacó, ¿no es cierto?, que ahora cualquiera puede ser pueblo originario. Es ridículo. Entonces, de 23 escaños para los pueblos originarios, 14 de estos escaños deben ser entregados a los mapuches, o sea, más de la mitad. O sea, otra vez además hay un favoritismo por los mapuches. Se está beneficiando a un grupo étnico por sobre todos los demás, porque aparentemente los mapuches valen más que todos los demás pueblos originarios del país. Al parecer. Claro, entonces ese favoritismo y ese beneficiar a un grupo étnico sobre los demás, ¿cómo se llama? Eso se llama discriminación. Pues. Claro, y racismo, es racismo porque tú dices que los mapuches, ¿no es cierto?, son más, vale más el voto de los mapuches o de un cierto grupo étnico por sobre el de los demás. Entonces, terrible. Esto va a ser un mamarracho que nadie va a entender después, bueno, pues. No, pues, y piensa tú que ya están violando la constitución actual, o sea, ni siquiera están respetando las leyes y las normas, porque ya la constitución actual dice que ningún grupo de personas debe ser privilegiado por sobre otro. Artículo 19 de la constitución, numeral 2. Entonces, ¿en qué estamos? Ya empezaron a mostrar la hilacha. O quizás el plan desde siempre. Pues. Claro. Entonces, lo que dice la prensa internacional en este momento de Chile es lo siguiente, ¿ah? Nos llaman los kamikazes. El plebiscito y el suicidio de Chile. Usted lo puede leer en Panam Post, ¿no es cierto? Busque la prensa internacional, se va a entretener mucho con esto. Nos llaman suicidas. Mira lo que dice este Twitter de Esteban Zapata. A los chilenos les quemaron el metro, las iglesias, les saquearon supermercados y les destruyeron los monumentos. Y aún así los chilenos decidieron votar por el apruebo. Esto es el mayor suicidio que ha hecho un país desde que Venezuela eligió a Chávez en 1998. Publicado, ¿no es cierto?, el 25 de octubre de 2020. ¿Cómo está? O sea, que lo demás cara afuera que acá adentro, pues, bueno, claramente. Claro como el agua y más no podría estar.
Y súmale a esto las nuevas figuritas que se quieren tirar a constituyentes. Te cuento quiénes son. Por favor. La primera, Ana Tijoux, Anita Tijoux, la músico, cantante, rapera, no sé qué canta ella. No, y nadie sabe, weón. Tampoco tan buena tampoco. O sea, te Imagínate. apuesto que si no fuera mapuche no tendría ninguna gracia. Claro, Te no, apuesto. y ella dice, publicó la frase en Twitter, hay mano. Ve el reportaje de CNN Chile, ¿no es cierto?, el 27 de Qué octubre weá, del hay, año hay 20. merca, hay Hay merca de fuegos mano. artificiales Es que la en la constitución Puebla. es marihuana ahora, pues. Entonces, hay mano. Anita Tijoux Hay plantea la mano, idea de ser constituyente y recibe propuestas de convergencia social. La presidenta de la colectividad Frente Amplista, Alondra Arellano, le expresó que orgullosa apoyaríamos a alguien que ha mostrado siempre su compromiso con los movimientos sociales. Imagínate. ¿Cuánto sabe Anita Tijoux de constitucionalidad? Le aseguro que nada. Se lo aseguro, señora, se lo doy firmado. ay, lluvia. Así vamos. No, y quería ver Así, nombrarte. no, si así estamos, ¿qué así vamos? Así estamos, claro. Bueno, otros constituyentes que nombra Boric, y aquí los votantes de la prueba se van a dar cuenta que votaron con el estómago y no con la cabeza. Tenemos un video completo sobre el asunto, véalo. Se llama El correlato emocional de la Constitución, de la nueva Constitución. Entonces, ¿a quiénes se propone? A Isquia Siches, tu favorita, presidenta del Colegio Médico. Debería dedicarse, ¿no es cierto?, a la medicina y no a las leyes. Baradit. Dios mío, Baradit, mira, Dios qué mío. maravilla. Baradit a todo esto tiene unas frases bastante polémicas sobre las mujeres, bastante asquerosas. Usted las puede buscar en Twitter. Bastante asquerosas. Deja harto que decía, porque un hombre que hace historia y habla así de la figura de la mujer, misógino de esos que dan susto. Bueno, Alejandra. espera, si se lee la Chile en historia, se entendería por qué es tan misógino. Oh, Claro. Misógino total. Alejandra Matus, Daniel Stingo. Dios santo. José Massa, por lo menos José Massa tuvo la decencia de aclarar que él no sería constituyente y lo aprecio porque la verdad es que él como físico tiene, ¿no es cierto?, su experiencia, pero como abogado no tiene ninguna. Alberto Mayol, sociólogo de pacotilla. Dios santo, yo no sé cómo a ese señor lo pusieron a cargo de la Facultad de Economía de una universidad. Yo no sé. Atria, Fernando Jorge Atria. Ate, Jorge Fernando Fernando, Fernando Ate, sí, el mismísimo. el mismísimo. O sea, usted puede buscar los debates que Atria ha tenido con figuras como Kaiser, Axel Kaiser y otros politólogos, ¿no es cierto?, y filósofos. Es una burla que una persona hable así, que dé esas opiniones y que además, cuando se lo está interpelando en los debates, ¿no es cierto?, haga como que no escucha a la otra persona. Toma una actitud infantil y ridícula, es terrible. Te lo juro que es como que me da pena que lo propongan como constituyente. Porque, Bueno, contar las cosas que quizás salga, pues. claro, o sea, y observe usted que en todos los constitucionalistas propuestos no hay ningún nombre que no conozcamos, no está la tía Juanita en la esquina y no está su nombre, señor auditor. Por lo tanto, ya le advertimos que esto iba a pasar. Así es. Promesas vacías que se harán notar. Además por el bajo nivel de los constituyentes, bajo nivel cognitivo, bajo nivel de experiencia política, bueno, harta experiencia política en chanchas políticas, pero Chanchada política, exacto. bajo, ¿cómo se dice? Conocimiento, de capacidades, cuando alguien es apto para un cargo, ¿no es cierto? Claro. Todos estos políticos corruptos ignorantes. Y obviamente políticos como Jadwe, Lavín y Piñera ya están sacando provecho de las elecciones, ¿no es cierto?, con mensajes, obviamente ya sabemos para dónde quieren ir ellos, para las presidenciales. Y otra noticia importante es que Marco Enrique Minami, ¿no es cierto?, llamó a disolver el Congreso, a adelantar las elecciones parlamentarias y presidenciales. Y esto Marco nos Enrique, debería... perdón. Marco Enrique pierde una elección a Minami. Claro,
Mira, Meo dijo lo siguiente, ¿no es cierto?, el martes 27 de octubre del año 2020, en un reportaje de Canal 13. Meo dice lo siguiente: el Congreso actual debería autodisolverse cuando inicie la Convención Constitucional. El ex candidato presidencial y actual miembro de Unidad Constituyente, Marco Enríquez Ominami, se refirió a la conformación de la Convención Constitucional, que está encargada de elaborar una nueva constitución para el país, luego del triunfo de la prueba en el plebiscito, e hizo un llamado a introducir cambios en pos del funcionamiento de la Asamblea. Dijo lo siguiente en su Twitter el 27 de octubre de 2020 el señor Marcos Enríquez: no tiene sentido hacer elecciones presidenciales y parlamentarias en medio del proceso constituyente. O las adelantamos para abril del 2021 o las hacemos al final del proceso. Como sea, el Congreso actual debería autodisolverse cuando se inicie la Convención Constitucional. ¿Qué opinas de esto, PH? Ya quiere de gobierno, qué hueá quiere que no. Claro, se podría alegar que votar la nueva constitución se perdería legitimidad, pero estamos jugando bajo una regla del juego bien clara. ¿Cuánto duran los gobiernos? ¿Cuánto dura los periodos parlamentarios? Entonces no es necesario hacer todo un escándalo, weón. Si todos saben cómo funcionan las cosas, ¿para qué cambiarlo? Claro, ¿Mm? ¿no? Y piensa tú que están planeando barrer con toda la constitucionalidad y la democracia chilena, porque nos están dejando sin representantes, nos están obligando a elegir otro representante. Entonces, Claro, bajo qué. quieren hacer y deshacer como si esto fuera Eso así es como ya, pues un patio de aprovechando la juego. oportunidad, claro, Como si porque fuera su patio de juego, pues. si tú eliminas el Congreso, ¿dónde queda la democracia? ¿Dónde quedan las leyes, la constitucionalidad? ¿Quieren darle todo el poder a los constituyentes? ¿Que van a ser los mismos ellos mismos? No sé. Y de hecho, también la noticia del día de hoy, en la tercera, bueno, usted lo puede ver en la televisión también, es que la Cámara de Diputados ya rechazó la idea de legislar proyectos para reducir el número de parlamentarios. Esto era obvio que iba a pasar en todo caso. Si ya rechazaron reducirse el sueldo, claramente ellos tampoco se van a borrar del Congreso. La iniciativa, que refundía las propuestas de Chile Vamos y la oposición, quedó archivada tras no conseguir el quórum requerido de 3/5 de los votos al tratarse de una iniciativa de reforma a la Constitución. Con esto, el proyecto no se puede volver a presentar hasta dentro de un año más. Qué lindo. Claro. O sea, se aseguraron solito el pisito, ¿no es cierto? Porque obviamente no quieren salir de ahí. Al parecer, no quieren perder ni pan ni beazo, po. Claro. Con 78 votos a favor, necesitaba 93 votos a favor y 67 en contra y 7 abstenciones. Archivado. Mira, Muy sí, bien, y qué bien. todo lo que le han prometido a la gente de la prueba, no pasaron ni 2 días del plebiscito para que mostrara el hilacha y la gente se va a empezar a dar cuenta que no están cumpliendo nada de lo que prometieron, que van a seguir ellos ahí mismo, que otros planean desestabilizar la democracia. Imagínate, ya estamos pero a punto. Un mal camino, nada más. O parece un mal sueño, no sé. No sé. Está ahí la última noticia del día de hoy, claro, la joyita. ¿Qué pa- La acoso sexual en la Municipalidad de Valparaíso, esto ya lo habíamos hablado en el capítulo donde hablamos del Frente Amplio, Revolución Democrática y Giorgio Jackson. Se acusa, Ya, ¿no es cierto?, a Jorge Chat, sí, se acusa a la Municipalidad de Valparaíso de tener una red de protección a un acosador sexual denunciado. Se acusa, ¿no es cierto?, de una protección de un ente estatal a un acosador dentro de la municipalidad. Además, a esta misma persona que acosó sexualmente a una funcionaria, se le acusa de una contratación fraudulenta, que contrató a la misma productora de la cual él era dueño o participaba en esta productora para eventos en la municipalidad. Entonces, hay irregularidades
hay un sumario que se está llevando a cabo, pero que fue un sumario como que se da como en favor de este acosador sexual. O sea, el fondo, el sumario no llegó a ningún lado. Claro, entonces Sharp encargó otro sumario y el fiscal, Sum- municipal corroboró los hechos de acoso y por lo tanto se va a tener que seguir investigando el asunto. pero no, supone que no es la nueva forma de hacer política, la promesa que llegó al municipio de Valparaíso. No, y Sharp tiene la escoba en el municipio, la escoba, ha perdido plata, pero es que, Dios mío, lo que hace Revolución Democrática, donde municipio que toca lo destruye, lo hace quebrar. Pasó lo mismo con No, pero Providencia, quieren lo hacer que lo pasó en mismo con Viña del lo, Mar. lo del NAU, po, lo del NAU, ¿te acordáis? Sí, ¿Cuáles recuerdo con fueron los Giorgio que... Jackson. No, pero ¿te acordás después que dando lo mejor y dijeron, hoy perdimos 100 palos, ¿te acordás o no? Sí, Que yo sí. la cagá y El le echaron NAO la es culpa el NAO al tesorero, ¿te acordás? es un, es Oye, un negro, partido, es un partido de la Universidad Católica. claro, Un partido la nueva político, acción, digámoslo así, claro. Nueva Acción Universitaria se llama. Donde Giorgio Jackson fue presidente. Y perdió dinero, para variar. Siempre pierde dinero el señor. O se lo dona. se la autodona, como dijimos la otra vez, la Fundación Yoyo Jackson. Claro. Entonces esto es, aquí vamos a hablar al resto de los votantes de la prueba les decimos de inmediato, nosotros se lo advertimos, no pasaron ni 2 días para que estas personas empezaran a cambiar las reglas del juego, a inventar constituyentes, a dejar fuera a los independientes. Así que no diga, señores y señores, que no se lo advertimos. Están las grabaciones. Entonces ya, no, casi las 12 de la noche, ¿m? Damos por terminar el capítulo de Idos de Octubre. No queda más que despedirnos. Buenas noches, Sailor Moon. Buenas noches, querido PH. Y bueno, entonces nos despedimos de algún punto de Santiago, de la PH, que ahora me escuchan y ahora no.